Bueno, y seguimos hoy de manera especial, 15 minutos de más después de las 9:30 acá en el programa de los Rossi, y la tenemos en el piso a Gisela Marciota. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a presentarla. Gisela es periodista y fue candidata a diputada nacional de la lista de Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, acá en la ciudad de Buenos Aires. Así es, sí. Mi primera experiencia fuera del periodismo, en realidad, porque desde que yo empecé a trabajar como periodista a los 17. Uh-huh. Y es como lo único que hice siempre. O sea, es como lo único que sé hacer, básicamente. Así que fue toda una movida la experiencia de la campaña. Bueno, linda. Sí, muy buena. Muy interesante porque también, digamos, como que conoces a la política desde el otro lugar, y eso, digamos, como que le da un punto mucho más interesante a la hora de proponer ideas, inclusive hasta discutir con un opositor o con uno mismo. Sí, a mí me cambió mucho en eso del rol, la responsabilidad que yo sentía a la hora de comunicar. Porque a mí me pasaba que como periodista, si yo tengo una idea y voy a debatir con vos, que tenés otra idea, yo hablaba por Gisela Marciota. Claro. A mí lo que me cambió, que sentía mucha más responsabilidad, era que ya no hablaba desde lo individual, sino que hablaba por un colectivo. Que cualquier cosa que yo dijera no era que me afectaba a mí, Gisela Marciota, sino que afectaba a todo el resto. Y eso me hacía como pensar mucho de qué manera, cómo, qué palabras usar. Además vamos a decirlo, el peronismo, a diferencia de, digamos, de Cambiemos, que le dice exactamente a los candidatos lo que tienen que decir, nosotros con esta herencia de movimiento, tiene todas sus cosas positivas, porque uno tiene un montón de espacio para crear, improvisar, generar, etcétera, pero a veces uno se siente un poquito de, hola. Es mucho. Es mucho, tengo que saber demasiado. Es como mucho. Pero también justamente el hecho del periodismo también te acercó a la gente común, digamos, a la hora de tener contacto, porque ya venías, sobre todo siendo, digamos, una periodista conocida, al tener contacto con la gente, al caminar por las calles, digamos, realmente aquella cosa, como dice la señora de los almuerzos, la gente me dice, vos lo tenías muy en contacto, a flor de piel. Claro. Sí. Innombrable. Innombrable, tipo... Esa señora. Tal cual, hablando de juventud. Sí. Pero que digamos, que justamente eso también te da como la posibilidad de... Sí, a ver, a mí también me pasó, yo como que tenía 3 ámbitos que eran, como que no sabía cómo, nada, cuál iba a ser la reacción, cómo me iba a mover, qué iba a pasar. Uno era la recepción de la gente en este cambio de rol, o sea, que cómo iba a ser eso, cómo iba a ser lo de mis colegas respecto de mi cambio de rol, y después cómo iba a ser el tema de la militancia respecto de la aparición de una persona que no venía de la militancia y que estaba ocupando una candidatura, que viste que siempre hay como esas cosas de, bueno, de nada, el que viene laburando y siente aparte dice, bueno, de por qué cae como una paracaidista, que de hecho es un poco así, porque venís de afuera. Y la verdad que yo estoy muy contenta con lo que se generó en esos 3 espacios que yo tenía como desafíos, que no sabía cómo iba a ser la recepción, y fue muy buena, y la verdad que estoy muy contenta con la campaña, o sea, que hicimos en general, y en particular estoy contenta con la experiencia, con lo que atravesé, con lo que me generó. De hecho, sigo teniendo ganas de seguir en campaña, digo, de hecho yo siento que no dejé de estar. No sigamos en campaña. No a ese nivel, pero digo, siento que sigo estando de alguna manera. Está claro. Uno cuando entró ya está, digamos. Sí, es como que, excepto que aunque no haya entrado, quiero decir, pero no, uno cuando roza ya y empieza a tener esta comunicación, digamos, a nivel político, sí, yo no creo, hay quien te saque. Porque tuve, la verdad, la posibilidad de tener esta buena recepción en estos 3 ámbitos que yo decía como desafío, porque si en alguno quizás no hubiera funcionado, a lo mejor decís, bueno, entonces quizás no, y también creo que tiene mucho que ver justamente el no haber entrado, que es más motor el no tener un cargo que tenerlo, me da la sensación a mí, es como mucho más motivante, y a mí me da mucho más compromiso. ¿Te vamos a ver mucho más como periodista o como militante? No, como periodista siempre, porque tengo que vivir, tengo que trabajar, no tengo otra opción y es lo que hago. Así que no, eso sí, sigo en la radio, estoy escribiendo un libro que ahora retomé recién la semana pasada, que me pude sentar un poco. Es difícil. Es muy difícil, aparte de venir de algo que es tan para afuera, que es la campaña, a un libro que es tan para adentro.
O sea, es como exactamente lo opuesto, es encerrarte a estar sola. Sí, yo estoy muchas horas escribiendo, sentada. sí, también para, bueno, cosas académicas que es a lo que también me dedico, digamos, y cuesta, digamos, salir de la superestructura, la rosca, la reunión, el escuchar y que tenés cadena nacional de Macri y después tenés esto y querés escuchar lo otro, y decir, bueno, no, que se caiga el mundo, voy a escribir. Es muy raro pasar de todo eso a tanta porque de verdad que es un trabajo de mucha soledad, porque no lo puedes hacer ni siquiera con alguien al lado, es como tenés que estar vos y la compu, ya. Sí, televisión apagada y nada, todo, sobre todo sobre todo WhatsApp apagado. Yo igual lo dejo en la compu. Claro. Sí, un poco de Pero te adicción. hace el ruidito, yo lo he hecho tratando de escribir y no, lo tuve que desconectar. Pero justamente digo, meterse adentro en este país. Sí, es muy difícil. Con esta semana, por ejemplo, que hemos tenido, lo de Delía, lo de Debido, Debido inclusive ahora que está mandando una carta y está atacando, digamos, a gente como yo, de San Juan, ¿no? Que a Gioja, sí. que el presidente del PJ que le está dando, digamos, palo en cuanto a, digo... ¿Cómo vos como periodista, cómo lográs realmente meterte adentro? O sea, lo logré la semana pasada un día y dije, bueno, ya está, me puse la aspiración. No, aparte necesito hacerlo muchos días, muchas horas, porque tengo que entregar el libro a fines de diciembre para que lleguemos para la Feria del Libro. Que es Después nos contás de qué es el libro. Sí, obvio. Y tengo muchas ganas de que llegue para la Feria del Libro porque sería muy bueno poder hacer la presentación ahí y está bueno estar en la Feria del Libro. Obvio. Así que lo voy a tener que hacer. Me voy a tener que encerrar. Y después te pones, también te podés poner al día al rato, ¿no? Tampoco estás escribiendo 8 horas sin parar. O sea, estás un rato, venís, o sea, lo que tiene es lindo el encierro. Estás muchas horas yendo y viniendo. A mí me pasa eso. Que voy a hago el mate, vuelvo. Que voy a la heladera y veo que puedo comer, vuelvo. Realmente a veces cuando escribís un párrafo ya sentiste como... Es un desastre. Bueno, queríamos hablar un poquito con vos también de cómo ves el escenario político en dos sentidos, ¿no? Por un lado, el armado de la propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, que es Unidad Ciudadana llegó para quedarse, y en segundo lugar, bueno, cómo ves lo fortalecido que salió Cambiemos después de las elecciones, que le permite plantear no solo una serie de reformas, sino también actuar con la agenda del Poder Judicial muy fuerte. Bueno, a ver, yo soy de la idea, y lo vengo diciendo desde que desde el minuto 1 que teníamos más o menos el resultado de lo que estaban siendo las elecciones, que yo creo que es muy importante que empecemos a analizar que perdimos, porque hay muchas lecturas con las que yo no coincido, que me parece que nos hace seguir dentro de una endogamia que no nos lleva a ningún resultado positivo después en lo electoral y que no podemos ni siquiera comunicarlo porque seguimos encerrados entre nosotros leyendo, por ejemplo, que 3 de cada 5 votaron en contra. No, bueno, a ver, ganó Cambiemos. O sea, ganó Cambiemos. Amarillo, todo el país. Exacto, listo. O sea, porque después, porque votaron a la izquierda, si sumás lo que le votaron a Randazzo, o sea, no fuimos juntos, fuimos separados, ganó Cambiemos y perdió Cristina, que era la candidata. La verdad es eso. Yo sé que es fuerte, pero es es el resultado. Y si venimos y si nos vamos para atrás, la verdad que venimos perdiendo elecciones desde el 2009 y la única que se ganó fue la del 2011 y seguimos perdiendo. Con lo cual me parece que tenemos que empezar a analizar qué perdemos, porque siempre estamos analizando la sumatoria de todos nos da favor. Entonces es, bueno, pero lo que sumamos nos da, entonces es porque. No estoy para nada de acuerdo con esa lectura porque yo creo que nos lleva a después tener una estrategia equivocada. Sí, a mí me parece que muchas lecturas en ese sentido, yo comparto lo que decís, pero la verdad que también el análisis que se hace es que era muy adverso a la situación, que claramente consiguiendo, habiendo ganado en el 2015, la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación, ellos logran instalar también muy fuerte el antikirchnerismo y, por decirlo, concretamente, el anticristinismo. Es de gente, a mí me ha pasado hablar con gente que dice, yo la voté 2 veces, pero no la puedo escuchar.
Entonces, ese anticristinismo creo que lamentablemente se consigue instalar, y para nosotros, quien sigue conduciendo este espacio y quien tiene la capacidad de ver hacia dónde y quien ha llevado a cabo la mejor agenda en cuanto a derechos también individuales, a libertades, a la instalación de un piso enorme de derechos sociales, sigue siendo Cristina. Sí. Entonces, esa tensión está muy fuerte en la sociedad. Pero justamente con eso, con el tema de que, digamos, el pilar fundamental hoy para lo que sería la oposición o para lo que sean, digamos, partidos, o para lo que es el populismo o lo popular, ¿qué nos pasa con el tema de no poder construir otra figura, digamos, del tenor, del porte, o por lo menos con el carisma, como para poder llevarlos a unas elecciones, por ahí alejado, siendo, Sí, claro. digamos, de un partido popular, pero alejándolos de la figura o la imagen que le pusieron a Cristina? Pasa que, a ver, mientras tengas una figura tan fuerte como la de Cristina, es muy difícil que surja otra figura que pueda, o sea, como igualar, contrarrestar, porque inevitablemente además caes en comparaciones que no serviría, digo, es como, me parece muy difícil. También por otro lado, creo que no se construyen esas personas. Esas personas surgen en un momento, aparecen como algo casi mágico, porque de hecho si vos te pones a pensar, nunca nadie hubiera pensado que Néstor iba a ser Néstor. No, tal cual. O sea, pensá que era el gobernador de Santa Cruz, no lo conocía nadie, solamente aparecía en Crónica Televisión, viste, haciendo actos muy poquito, pierde las elecciones, en realidad, y asume como presidente porque se baja el que había ganado, porque en el balotaje obviamente hubiera ganado Néstor, pero y después Néstor se convierte en lo que fue Néstor, y tampoco hubiéramos pensado que Cristina se iba a convertir en lo que se... Digo, como me parece que hay como surgimientos de esos líderes carismáticos que no se pueden planear y decir, bueno, ahora vamos a construir a Juan Pérez como un líder carismático. Me parece que eso no Igual pasa. ahí está bueno pensar, digo, está bien, no pasa la construcción del líder carismático. Ahora, un líder para ganar elecciones, No, la convengamos, estrategia. claro, No. convengamos que en el Son 2015 termina yendo Scioli de candidato, un poco porque desde el Pactos 2013, internos. no, y tampoco el candidato que pusiste en las de medio plazo era un candidato que era presidenciable. Querés ahorrarla, digo, Sí. y no colocaste a nadie digo, y se te generaron 7 precandidatos, incluido mi viejo, el Chivo, en donde no sabías cómo resolver la interna. Sí, igual yo creo que la elección esa, yo no creo que la haya perdido Daniel Scioli. No, creo yo que tampoco, justamente el proyecto. El proyecto lo pierde, El claro. proyecto lo pierde. Sí, claro. O sea, lo pierde el proyecto por un desgaste, por años de gestión, por decisiones equivocadas, por una falta de estrategia, por los medios de comunicación, Sí. por el odio que supieron instalar, por la grieta que a los que les sirve, la verdad la grieta les sirve a ellos, Sí, claro. con lo cual me parece que ahí son un montón de cuestiones. Lo que sí creo que necesitamos es estar muy organizados, tener una estrategia que no siento que la tengamos todavía y yo realmente creo que si no estamos todos juntos, unidos, o sea, la unidad completa del peronismo bajo el título que sea, unidad ciudadana, unidad no sé qué, frente, me da igual. Pero de verdad yo creo que si no estamos, o sea, si no hay una unidad completa de todos y todas, la veo muy difícil. Igual fíjense que como, digamos, a título de ejemplificar, el problema por ahí, en realidad también esa parte de la sociedad, a lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, que también en aquel 2003, el que estuvo a punto de ganar fue el que hundió el país, digo, el que fue al balotaje. Digo que también la sociedad está bastante enferma desde algún lugar, porque ya teníamos una señal en aquel momento, es decir, entre uno y otro, volver a votar a un candidato que prácticamente te había dejado sin remedio, sin comida, sin casa, sin trabajo, estuvo a pasos de ganar, ¿no? Sí, a mí lo de la sociedad, yo quiero entenderla, más que nada. Me parece que, viste, como decís, no, porque no sé qué, porque votan así, votan... La verdad que yo quiero tratar de comprender por qué ese voto, más allá de calificarla, digo, más allá de lo que yo pueda internamente pensar, pero es como que siento que eso no construye nada, que yo tengo que tratar de comprender, o sea, qué es lo que, o sea, para poder interpelarla tengo que comprender ese voto y por qué están votando, digo, por qué la sociedad vota un gobierno... 50% de la sociedad vota Carrió. Exacto, ¿por qué? Eso O sea, es. y a un gobierno que va en contra de sí mismo, digamos, o sea, que va en contra de la mayoría. ¿Por qué la mayoría vota en contra de la mayoría? Esa es la parte que, digo, yo tengo que poder... Sí, perdón, voy a sacar el volumen. No pasa nada. No, yo por qué decir a mí. Es la vida misma. 5 minutos, las políticas de Macri después de las elecciones. ¿Cómo ves el escenario en ese sentido? Bueno, era bastante lógico, era medio lo que veníamos anunciando durante la campaña que iba a pasar.
lo que siempre nos dicen que es la campaña del miedo que hacemos, en realidad es la campaña de la verdad, pues es lo que anticipamos lo que va a pasar. Lo que se anunció, esa puesta en escena en el CCK, como le dicen, para no decir el Centro Cultural Néstor, ¿viste? Es el CCK. Favaloro va a ser. Sí, claro. Y, a ver, tiene que ver con el ajuste que tienen en carpeta, que es un modelo que que no es ninguna novedad. Creo que lo más grave y de lo que no se está hablando con la seriedad y la responsabilidad que se debería hablar es la reforma que se va a hacer en materia de seguridad social y previsional. Creo que ese es el tema, que la caja está ahí, de hecho, y que van por esa caja, es el 60% del presupuesto, es mucho dinero. Sí, justo hablábamos de eso hoy en el plan. Y creo que mientras hablamos de la reforma, que no me gusta decirle reforma porque la palabra reforma para mí tiene una connotación positiva, en realidad es una flexibilización laboral. Mientras hablamos de la flexibilización laboral, que no digo que no sea importante, que es muy importante que hablemos de la flexibilización laboral, estamos pasando por alto un tema que yo entiendo que es mucho más denso de hablar, que parece más aburrido, incluso es más técnico, que tiene que ver con los recortes que se van a hacer en materia previsional y que afectan a los jubilados de hoy y a nosotros que somos los futuros jubilados, porque en realidad siempre parece que es el tema de los viejos y que es un tema que no Nadie nos toca. quiere ser viejo. Claro, y que no nos toca, ¿viste? Pero sí, un día nos vamos a tener que jubilar y no vamos a poder jubilarnos. Hablando la otra vez cuando hablábamos que estaba Agustín, que Agustín decía, hablábamos de la deuda a 100 años, la deuda a 100 años, y Agustín decía, bueno, dejen de estar diciendo que esto lo van a pagar nuestros nietos y demás, porque ya lo estamos pagando nosotros. Exacto. Y creo que es como que también sacar el eje a lo futuro y empezar a ponerlo más en el presente, porque en definitiva nosotros nos estamos arruinando. Vamos a darle el buen día a Maxi Lecky, que se sumó a la mesa. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, hoy este Seguimos día hasta el mediodía. atrasado. No, pero está bien, o sea, estas son cosas que suceden y hay que ponerle la mejor buena onda porque además lo amerita la invitada. Ay, gracias. Así que... Porque le estamos comiendo media hora el programa del arranque de Maxi Lecky, así que Maxi, muchas gracias al equipo del arranque que está ahí sentadito. No hay ningún problema. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarle a Gisela cómo ve el por qué sucedieron las elecciones que sucedieron. Es decir, por qué teniendo un panorama que la verdad no pinta bueno, ni desde lo económico ni desde lo social, la gente, algunos dicen se come un sapo y va y vota igual a Macri, bueno, no sé, se banca esto por no votar lo anterior. ¿Qué pasa? Yo creo que hay una combinación. Hay un odio muy grande, como también decía Delfina recién, y por odio voto lo que está enfrente de lo que odio, digamos, y no importa demasiado. Yo creo que hay una parte de eso. Sí, yo también. Y creo que hay una parte también muy grande es una elección de medio término, es un gobierno que tiene 2 años y que si vos votaste en el 2015 a este gobierno, me parece también con cierta lógica que quieras seguir apostando lo que apostaste, digamos, porque en definitiva es poco tiempo y te hicieron creer además que la culpa de todas las medidas horribles que estás tomando es porque a quien odias encima tiene la responsabilidad del país espantoso que dejó, como que tiene mucha lógica. O sea, tenemos que aguantar todo esto porque se robaron un PBI, como se robaron un PBI, que viste, se robaron un PBI, es algo insólito como frase. Se robaron un PBI. ¿Dónde está el PBI? O sea, claro. Y como se robaron un PBI, ahora hay que tomar todas estas medidas, nosotros que venimos a poner en orden la casa, hay que bancar. Y ese odio es sectorial, digamos, o sea, porque uno entra a pensar, odian algo, la sociedad está odiando a lo mejor algo que pasó durante muchos años, o parte de la sociedad, para decirlo correctamente. ¿Por qué se odia? Cuando pasó la revolución libertadora pasó exactamente igual. Yo contaba el otro día hasta se demolió el palacio donde vivía Evita y Perón, ¿no? En la Avenida Libertador, para borrar cualquier vestigio de historia. ¿Pasa algo similar ahora? ¿Es borrar absolutamente todo? Ni siquiera lo que quedó bien. Cuando se hablaba de fútbol, el otro día veíamos las imágenes de la gente viendo el partido de fútbol en los bares y bares bajando las persianas para que no lo vean Macri desde afuera. hizo campaña diciendo que no iba a tocar esas cosas, que no iba a tocar la UH, no iba a tocar el fútbol para todos, etcétera. Digo, la UH no la tocó, ahora dicen que sí, que va a empezar. Y con la reforma previsional se ajusta igual que las pensiones y por tanto pierde el 50% del ajuste mensual. Sí, porque Igual va a ser por inflación. Creo que una respuesta para él basta con mirar los nuevos billetes. Claro. Vemos animalitos. Borró la historia. Pasa que el odio es destructivo. O sea, a ver, el odio además no te permite la reflexión, no te permite pensar, no, o sea, el odio es destrucción.
Entonces, desde ese lugar, sí, yo creo que hay una instalación de odio enorme y que está fomentado por algunos, sobre todo medios de comunicación, algunos periodistas emblemáticos que se encargan como, ¿no?, de ir manteniendo ese odio vivo. Instalando después temas como corrupción, que yo creo que es un tema enorme, que es un tema que obviamente que me preocupa y que me parece que hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad, tanto del gobierno que pasó, del gobierno que estamos transitando y de los gobiernos a futuro. Como política de Estado tiene que ser el tema de la lucha contra la corrupción, pero la verdad que se instalan como un reality show de las detenciones que no están, o sea, a ver, independientemente, yo saco los nombres propios, Digo, independientemente de la persona que sea que esté detenida, la persona detenida tiene que tener un debido proceso, tiene que tener una condena. Digo, no importa el nombre propio, porque lo odio tiene que estar preso. No, si lo odias, tiene que estar preso, si corresponde que esté preso, si hubo un debido proceso, si fue condenado, si se llegó a la última instancia. Y insisto, saco los nombres propios porque sé que hay un uso abusivo de la prisión preventiva en general. No solamente de los nombres emblemáticos que estamos ahora escuchando y viendo por la tele de exfuncionarios del gobierno anterior. Hay muchísima gente que está presa. Hace 2 años que está en prisión preventiva sin nada. Sin condena. Sin nada. Pero hay un montón de presos en esas condiciones. Sí. Hay muchos presos sin condena. Entonces me parece que estos temas tienen que servirnos cuando en vez de hablar y instalar el tema de hablar de Julio Devido o de Amado Vudú, que generan odio, lo que tenemos que salir a decir es que en la Argentina hay un uso abusivo de la prisión preventiva en general, más allá de estas personas que son públicas y que instalan el tema. ¿Y son presos políticos eso? Por ejemplo, el caso de Milagro Sala. Sí, la de Milagro Sala es obvio, fue obsceno además. O sea, asumió Morales y a los 15 minutos la estaba deteniendo, creo que era como la idea fija, y además está claro como el gobierno nacional, a ver, porque además el gobierno nacional lo permite que suceda. Morales, que es el gobernador, hace declaraciones al respecto. Dijo, no la voy a poner en libertad, perdón. O sea, el gobernador dice que no la va a poner en libertad. Eso es la justicia, ¿no? Claro, se suponía que era la justicia. Bueno, en el caso de Milagro Sala, me parece que está muy, muy claro. Lo han dicho además organismos internacionales. Digo, no lo decimos nosotros, para decir, viste, que nosotros y ellos, ¿viste? Nosotros decimos que es una presa política, ellos dicen que tiene que estar. Bueno, lo dicen organismos internacionales de muchísimo prestigio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino la ONU acá a ver el tema. Bueno, después el resto de los casos, yo creo que hay un show mediático instalado para justamente que hablemos de, y la gente está muy contenta porque, a ver, Julio Devido es un emblema del kirchnerismo, si se quiere, y es como la figura que la gente quería ver presa, y a Vudú también con las esposas en la foto. O sea, le están dando lo que la gente está pidiendo, pasándose por encima y llevándose puesto lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, que, insisto, se lo están llevando puesto en estos casos que son emblemáticos, porque son emblemáticos los nombres propios justamente que son los afectados, pero el Estado de Derecho, a ver, se lo llevan puesto cuando tenemos la cantidad de presos que tenemos, que se están sin condena y están detenidos. Y una cosa con respecto a lo que decís, lo del tema de la corrupción. Está bárbaro que caigan presos, digamos, una persona que haya estado, Obvio. que se le haya descubierto algo del tema de corrupción. Pero ¿qué pasa con los empresarios que hicieron que esta persona, digamos, los que corrompieron a esta persona? Sí. Digo, me parece que se tiene que empezar a mirar de los dos lados, ¿no? Sí, Digo, investigar. juzgar totalmente, o sea, seguir el camino de la Sí, ruta si vos del dinero ese. cobraste una coima, alguien te la pagó. Digo, vamos al caso de Recalde, cuando denunció los que le Sí. querían cobrar el ticket canasta, digo, o sea, para que votaran lo del tema de los tickets. Me parece que, y eso nunca fue, digamos, como ejemplo de un acto bueno. O sea. Relacionado con esto, me gustaría preguntarle, que ayer se conoció la noticia de Caputo, el ministro de Finanzas, ¿no? Donde efectivamente ya se sabía que él trabajaba para el sector privado, y lo que hacía en ese sector privado, que era armar empresas offshore para evitar que justamente las empresas que trabajan en Argentina evadieran, eludieran, la palabra que le queríamos poner, ciertos impuestos. Yo ayer decía justamente en la televisión que más allá de la legalidad o la ilegalidad del acto, eso también ha hecho que ciertas empresas a las cuales el ministro de Finanzas actual ayudó, hizo que no tuviéramos seguridad, que no tuviéramos educación, o que no pudiéramos construir hospitales, o que no le pudiéramos dar insumo a los hospitales. Entonces uno se pregunta hasta dónde es la moralidad de un gobierno
que nos dice que viene a restaurar los valores democráticos de la Argentina, y tiene un ministro de Finanzas que ayudó a empresas a que los hospitales no tuvieran esos insumos. ¿Por qué se mide con distinta vara una corrupción? Y esto que, entre comillas, a lo mejor no es corrupción, no es ilegalidad, pero sí es inmoral, y sin embargo lo tenemos como ministro de Finanzas. Sí, es la doble moral del macrismo en general. O sea, imagínate que ellos levantan las banderas de la corrupción, como vos decís, y al presidente se le conocieron las cuentas de los Panama Papers también a los 15 minutos de haber asumido, o sea, asumió procesado. No tenemos, es un gobierno con doble moral. El tema no es el gobierno con doble moral, sino la doble moral de la sociedad. Claro. Ese es el punto. ¿Por qué la vara de la sociedad no es la misma? Y bueno, y volvemos al odio. No, ahí tenés los medios también. Tenés los medios y al odio, porque es como odian, o sea, el odio es lo que te enceguece. No hay posibilidad de ver más allá del odio. Entonces, por odio debido tiene que estar preso. No importa si está bien, mal juzgado, si tuvo debido proceso, si no. Yo odio el kirchnerismo, la odio a Cristina, tiene que estar presa, punto, fin. Mientras tanto, todo esto le da el crédito y la carta blanca al gobierno nacional para hacer lo que hace. Yo creo también que son momentos y que eso se termina, que no es un cheque en blanco eterno el que tiene el gobierno nacional, que no crea eso porque se está confundiendo si cree que esta forma de juzgar al kirchnerismo no le va a tocar en algún momento al macrismo. Yo creo que sí. De hecho, cada gobierno que se va tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Yo me acuerdo cuando fue el gobierno de la Alianza, cuando empieza el gobierno de la Alianza, yo estaba acreditada en tribunales en Comodoro Pi, y era el show del menemismo y la corrupción. Claro. La primera medida del gobierno de la Alianza fue crear la Oficina Anticorrupción, y pasaban desde María Julia Alzogaray, Alderete, Carlos Menem, Gostanián, todos pasaban por ahí, todos quedaban presos. Y eran todas prisiones preventivas, ¿eh? Sí, claro. O sea, un mismo modelo, o sea, que se repite exactamente igual, con la diferencia que a De la Rúa no le alcanzó el tema de la corrupción para sostenerse ni siquiera los 2 primeros años. Sí, hay una diferencia, que ahora podemos sostener el país en base a endeudamiento. Hay que ver qué pasa en 2 años, 3 años, 4 años, cuando no nos podemos endeudar de esa manera. Ahí De la Rúa sí tenía una pesada herencia. Exacto, porque venimos de una economía saneada que permitió que se endeudara. Exacto. Bueno, Gisela, nos quedan 1 minuto, 2 minutos de la entrevista, así que te queremos agradecer. Le vamos a dejar a Maxi que siga con el programa del arranque acá por Radio Sónica, pero nos gustaría volverte a tener acá. Bueno, 8:30. No, 9:30. Y si no, después te quedas en mi programa. Si hay medias lunas, 8:30 vengo. 8:30 vengo. No, hacemos un micro hasta como Sábados de la Bondad, para los que se acuerdan. Ah, sí, como esos programas que eran ómnibus. Esas cosas no hay que decirlas porque nos demuestra la edad, o sea, te das cosas directamente. Si yo no te iba a decir que no sé de lo que estaban hablando. Bueno. Googlealo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Y te vamos a seguir la pista como periodista y como militante del campo nacional popular y democrático. Y para saber también lo del tema de tu libro. Ah, claro, les tengo que venir a contar del libro, obvio. Bueno, ¿te decís cuándo está el libro? No, el libro lo tengo que entregar en diciembre para que salga en marzo, abril, que la idea es presentarlo en la Feria del Libro. Les cuento chiquito, son historias de amor de militantes de los 70. Ah, bueno. Sí, está bueno, es duro, hay historias que son así fuertes. Sí. Me hiciste acordar al libro de Almudena Grandes, El corazón helado, que habla de historias de amor durante la Guerra Civil Española y el presente, y es las vidas cruzadas. Ay, tengo que leer ese libro. Es una novela de 1000 páginas, pero es apasionante. Ay, no voy a poder. Lo voy a leer después de que entregue el mío. Entonces. En las vacaciones. Okay. Sí, después de entregar porque tengo que leer mucho para también. Así que bueno, ya cuando lo tengan más fresquito les cuento más. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos a todos y todas. Gracias al super equipo de los Rossi que bancaron este programa sui generis. A usted, por convocarnos. Bueno, muchísimas gracias a los y las oyentes, y nos vemos el próximo martes 8:30. Pónganse el despertador y no se queden dormidos.